La historia de Jerusalén, la eterna capital indivisa de Israel, está marcada por los susurros de su pasado y las sombras de las profecías que reposan sobre sus antiguas piedras. Cada rincón de esta ciudad, cada calle, cada rincón, lleva consigo el peso de la historia y la resonancia de las promesas divinas que se han entrelazado en sus muros a lo largo de los siglos. Su aire cargado de misterio y fe parece invocar a quienes se atreven a escuchar. Desde su residencia oficial, el líder de Israel, Benjamin Netanyahu, se encontraba atrapado por las innumerables demandas que su cargo imponía. El entorno de su oficina, con la ciudad santa extendiéndose a través de sus ventanas bajo el cielo estrellado, parecía ofrecerle una calma engañosa. Pero esa noche, todo estaba por cambiar. Era una noche como ninguna otra, y la sensación que le invadió no era la fatiga que comúnmente lo abrumaba, sino algo más profundo, algo que lo empujaba a alejarse de sus tareas y buscar un momento de quietud y reflexión. Lo que comenzó como una simple necesidad de descanso, pronto se transformó en algo mucho más inquietante. Mientras se alejaba de su escritorio, una sensación inexplicable se apoderó de él. Un extraño silencio lo envolvió, como si el propio aire en Jerusalén hubiera dejado de respirar. Sin pensarlo, caminó hacia el balcón, donde las luces de la ciudad brillaban como diminutas estrellas, y miró hacia el horizonte. La quietud de la noche, normalmente reconfortante, ahora le pareció inquietante. De repente, la imagen de la ciudad santa, tan familiar para él, empezó a desdibujarse, como si algo sobrenatural estuviera por ocurrir. Era entonces cuando, de una forma inexplicable, la ciudad comenzó a transformarse ante sus ojos. Los edificios, las murallas, todo comenzó a desvanecerse, solo para dar paso a un paisaje que nunca había visto antes, un lugar tan familiar y ajeno al mismo tiempo. Se encontraba en un vasto valle desértico, donde el tiempo parecía detenerse y el aire cargaba con una tensión palpable. En la lejanía se alzaba una figura luminosa que parecía esperar por él. Netanyahu, sin entender lo que sucedía, sintió una necesidad urgente de acercarse. ¿Qué estaba por suceder en Jerusalén? ¿Qué mensaje se escondía tras esa visión mística que no podía dejar de presionar sobre su mente? La calma de la noche, ahora transformada en un presagio, lo empujaba a enfrentar algo mucho más grande que cualquier desafío político o militar que hubiera conocido. Fue entonces cuando algo extraordinario ocurrió. Mientras miraba una pila de documentos de seguridad nacional, una fuerza inexplicable lo llamó a alejarse de su trabajo. Un instinto más grande que la razón lo llevó a retirarse de su escritorio y a sumergirse en la quietud de la oración. Al cerrar los ojos, las palabras de las Escrituras llegaron a su mente, llenas de consuelo, como un antiguo eco que lo conectaba con algo mucho más grande que él mismo. El que guarda a Israel ni dormita, ni duerme, murmuró en voz baja. Buscaba claridad, pero lo que ocurrió a continuación fue mucho más que una simple sensación de paz. De repente, el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse, y en su lugar apareció una luz increíblemente brillante, pero curiosamente tranquilizadora. La luz lo rodeó por completo, envolviéndolo en un resplandor tan intenso como desconocido. A medida que la luz se suavizó, Netanyahu se dio cuenta de que ya no estaba en su oficina. Había sido transportado a un lugar completamente diferente, un valle infinito, árido y perturbadoramente tranquilo. El aire, aunque desértico, estaba cargado con una sensación extraña, como si algo invisible lo rodeara. No podía identificar qué era exactamente, pero lo sentía intensamente. En la distancia, apareció una figura que brillaba con una luz que no parecía de este mundo. La figura no se movía, pero tenía una presencia tan poderosa que Netanyahu no pudo evitar sentir que esperaba algo que solo él podría entender. Entonces, la voz habló. La voz, profunda y rica, resonó en el valle de manera tan clara que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Fue en ese momento cuando todo cambió.
Este no era un sueño ni una mera visión. Era una llamada, una convocatoria para algo mucho más grande que lo que él había imaginado. «Yo soy el que ha guardado esta tierra desde el principio de los tiempos», dijo la voz, llena de autoridad y poder. Eres el líder de Israel, pero tu papel es mayor que gobernar. Estás llamado a ser testigo de los signos de los tiempos, un heraldo para mi pueblo. Netanyahu sintió un estremecimiento profundo. Su corazón latió con fuerza, como nunca antes. Reconoció la voz como algo divino, algo que no podía ser ignorado. La figura continuó, y las palabras que siguieron se grabaron en su mente. «Mira lo que está frente a ti», dijo la figura. Netanyahu giró y, a lo lejos, vio una visión aterradora. Naciones reuniéndose contra Israel, ejércitos marchando, y el caos extendiéndose como una nube oscura sobre la tierra. Entre las naciones hostiles, vio alianzas que antes parecían imposibles, pero todas se unían ahora en contra del pueblo elegido. «Esto es lo que viene», dijo la figura. «El tiempo de las profecías se está cumpliendo. La batalla de Armagedón se acerca, como está escrito, y los reunieron en el lugar llamado en hebreo Armagedón, Apocalipsis. Mi palabra permanece firme, y los que confían en mí serán protegidos». Mientras la visión continuaba, Netanyahu vio algo que llenó su corazón de esperanza. En el cielo, una luz aún más brillante apareció, y con ella, una multitud de ángeles. En el centro de esa luz había una figura resplandeciente, vestida de gloria. Netanyahu reconoció inmediatamente al Mesías, quien declaró: «Regresaré, y mis pies pisarán este monte, como lo prometí. En aquel día, mis pies se posarán sobre el monte de los olivos, que mira hacia Jerusalén». La emoción que invadió a Netanyahu fue indescriptible. La figura del Mesías, radiante y llena de gloria, se erguía como un recordatorio de las promesas que aún quedaban por cumplirse. Zacarías había hablado de este evento, y ahora Netanyahu entendía con claridad que su papel no solo era político, era mucho más grande, y el llamado espiritual que había recibido era fundamental para lo que estaba por venir. Cuando la visión se desvaneció, Netanyahu se encontró nuevamente en su oficina. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él para siempre. Al día siguiente, convocó una reunión especial con sus asesores espirituales y los líderes religiosos de Israel. Compartió con ellos su experiencia con una profundidad y emoción que sorprendió a todos. Algunos escucharon con escepticismo, otros con miedo, pero todos sintieron el peso de las palabras de un hombre que había tenido un encuentro directo con lo divino. «No estoy aquí solo como un líder político», dijo Netanyahu con convicción. «Estoy aquí como un servidor de Israel y como testigo de lo que está por venir. Necesitamos volvernos a Dios, porque los tiempos que se avecinan serán desafiantes, pero el Señor ha prometido, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo». Estas palabras, sacadas directamente de Joel 2:32, reflejaron el nuevo enfoque que Netanyahu adoptó en su liderazgo. Desde ese día en adelante, Netanyahu no solo se dedicó a la política, sino que también se comprometió a promover un llamado espiritual en Israel. Buscó preparar a la nación para el cumplimiento de la profecía, liderando con fe y coraje. Sabía que los desafíos serían grandes, pero también sabía que la mano de Dios estaba sobre Israel, como siempre había estado. En los días que siguieron, las tensiones internacionales llegaron a un punto de ebullición. Netanyahu era muy consciente de que Israel se encontraba en el centro de una tormenta profética. Fue una noche, mientras meditaba en silencio, cuando algo extraordinario ocurrió. Una presencia divina lo envolvió de nuevo, y una voz atronadora habló directamente a su alma. «Benjamín, escucha. Escucha la palabra del Señor de los ejércitos. El tiempo se acerca. La guerra para terminar todas las guerras viene, cuando todas las naciones se levantarán contra Israel, como está escrito». La voz continuó, detallando los eventos descritos en Apocalipsis,
cuando las naciones de Gog y Magog se reunirán para la batalla final. Netanyahu sabía que este no era un sueño. Era una revelación directa de Dios, una revelación sobre el destino de su nación. El peso de la responsabilidad cayó sobre él, mientras las palabras sobre el Arca de Wilson resonaban en su mente. No entendía completamente el significado de esa parte de la profecía, pero sabía que tenía que buscar la verdad. A medida que los días pasaban, la situación internacional se intensificaba. En las horas oscuras de una mañana, cuando las sirenas de ataque aéreo rompieron el silencio, Irán lanzó 300 misiles dirigidos directamente a Israel. La magnitud del ataque era asombrosa. La cúpula de hierro, el sistema de defensa avanzado de Israel, hizo todo lo posible para interceptar los misiles, pero la cantidad abrumadora amenazaba con superar cualquier defensa. En medio del caos, Netanyahu recordó las palabras del Señor: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia». A pesar de la violencia y el terror, Netanyahu confió en que la protección divina estaba en juego. La fe y las promesas de Dios sostenían a la nación de Israel, y él, como líder, debía guiar a su pueblo con coraje y determinación. La batalla que enfrentaba no era solo física, sino espiritual, una lucha entre la luz y la oscuridad, y en medio de la destrucción, Netanyahu fue testigo de lo que solo podría describirse como una intervención divina. Muchos de los misiles fueron interceptados y otros cambiaron de dirección de manera inexplicable, como si una fuerza invisible los desviara de su curso. Mientras la calma regresaba a la nación, Netanyahu se dirigió al pueblo de Israel en una transmisión en vivo. Con una voz firme pero llena de emoción, les dijo: «Estamos viviendo en tiempos de profecía. El Señor me ha mostrado lo que nos espera. Las naciones se levantarán contra nosotros, pero no teman, porque Él nos ha prometido que luchará contra nuestros enemigos y salvará a nuestros hijos». En ese momento, el Arco de Wilson, un símbolo histórico de la conexión entre la ciudad alta y el monte del templo, comenzó a cobrar un nuevo significado. No era solo una estructura del pasado, sino una señal para el futuro de Israel. Netanyahu compartió este mensaje con su pueblo, asegurándoles que el arco representaba no solo la historia de Israel, sino también el futuro profético de la nación. Les recordó que las oraciones de los fieles sostenían a la nación y que la victoria en esta batalla espiritual ya estaba asegurada. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te alabamos y te bendecimos por tu infinita sabiduría y misericordia. En esta noche de reflexión, nos dirigimos a ti con corazones humildes y llenos de fe, reconociendo tu presencia divina en cada rincón de nuestra vida. Como Jerusalén, la ciudad santa y eterna, que guarda las promesas de tu amor y tu palabra, hoy nos encontramos ante ti, pidiendo tu guía y protección. Te pedimos, Señor, que derrames tu luz sobre nuestra nación y sobre el mundo entero. Que tu espíritu de paz inunde los corazones de los gobernantes, líderes y pueblos, para que se dejen guiar por tu justicia y misericordia. Ayuda a los que se encuentran en momentos de tribulación y angustia, como tu pueblo lo ha estado a lo largo de los siglos. Que tu promesa de salvación se cumpla en cada uno de nosotros y que, en medio de los desafíos que enfrentamos, podamos encontrar fortaleza y esperanza en ti. Señor, te pedimos que nos ayudes a estar vigilantes y preparados para los tiempos que vienen. Que nuestra fe nunca flaquee, sino que, como tu pueblo elegido, nos mantengamos firmes en tu amor. Amén.